bienvenidos al segmento del análisis junto a Cristian Castillo. Hoy estaremos conduciendo el mismo. Cristian, buenas noches. Don Mariano, ¿ya inició a comer fiambre? ¿Todavía no? No, yo sí me reservo. Bueno, hay una cosa particular en familia. A ver si lo logra usted. Muy bien, a disfrutarse el fiambre de todas las familias guatemaltecas. Espero que así sea. Pero bueno, Cristian, hoy tenemos un tema. Vamos a tener como invitado al ingeniero Óscar Rafael Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, con quien vamos a analizar la situación de las consultas dentro del marco del convenio 169, que como usted sabe en los últimos días, semanas y en particular por el tema del Estor, pues han vuelto a las noticias y queremos saber y queremos conocer más de cerca cómo van no solo esa consulta, sino otras que también está trabajando y tiene programadas el Ministerio de Energía y Minas. Y para ello, como lo decía, tenemos al ingeniero Óscar Rafael Pérez. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Mariano, Cristian, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, un honor estar aquí acompañándoles. Gracias, ingeniero. Pero mire, antes de entrar en lo concreto, solo comentemos inicialmente cuál es la participación, por qué le corresponde al Ministerio de Energía y Minas la organización de estas consultas, en específico en el tema de minerías. Bueno, en realidad recordemos que el tema de consulta es un derecho de pueblos indígenas para cualquier medida administrativa o legislativa que los gobiernos tomen y que sea susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. En este caso, para los casos específicos de minerías e hidroeléctricas, de proyectos mineros y proyectos hidroeléctricos, pues los proyectos o los procesos de consulta que estamos desarrollando actualmente son procesos que han sido dictados por sentencias de amparo. Es decir, que en algún momento se estableció que los derechos, en este caso mineros, que usted está tocando, fueron otorgados sin que se haya agotado el proceso de consulta debido, y por esa razón es que se ha restituido ese derecho a los pueblos indígenas. Y dado que son procesos de minería, la Corte de Constitucionalidad ha establecido que de parte del gobierno central sea el Ministerio de Energía y Minas quien sea el encargado de llevar a cabo estas consultas. En ese orden de ideas, ingeniero Pérez, ¿cuáles se están realizando, cuáles se están planificando, cuáles tienen programadas realizar? En particular porque, insisto, nos vamos a centrar en unos minutos en las que están en este momento en el Estor o en el Escobal, en fin. Pero cuéntenos cómo está la programación, cuáles se están realizando. Claro que sí, actualmente estamos desarrollando el proceso de consulta al pueblo indígena Xinca por el derecho minero Escobal, que se encuentra en el municipio de San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa. Estamos llevando también a cabo el proceso de consulta al pueblo indígena Maya Quechí por el derecho minero Extracción Minera Fénix en el municipio del Estor, en Izabal. También estamos llevando a cabo el proceso de consulta por la línea de transmisión Uspantán 2 Chixoy y por la subestación Uspantán 2 al pueblo indígena Maya Ixil en San Juan Cotzal, el municipio de San Juan Cotzal, departamento del Quiché. Estamos recién iniciando el proceso de consulta por el derecho minero Progreso 7 derivada, que en este caso el pueblo indígena al que se le restituye el derecho de consulta es el pueblo indígena Maya Cachiquel. Y existen algunos otros proyectos o procesos de amparo que están aún pendientes de sernos notificados. Tal es el caso de los proyectos hidroeléctricos Renace en el departamento de Alta Verapaz, que es lo que tenemos ahorita como planificado, digamos, que pudiéramos arrancar en el corto plazo. Señor viceministro, buenas noches. ¿Podría también trasladarle a la audiencia de Canal Antigua el estado de situación del debate de una regulación de este derecho de consulta a pueblos indígenas? Recordando que el artículo 26 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural habla de una ley de consultas. Y por otro lado, el gobierno de Álvaro Colón intentó generar un reglamento del convenio 169. No obstante, ante la ausencia de ambos, la Corte de Constitucionalidad legisló prácticamente, trasladándole a ustedes la potestad de hacer
las consultas para los proyectos que ya están judicializados. No obstante, hay otros proyectos de explotación minera, extractivo comercial, que requerirán en su momento el mecanismo de consulta. Bueno, primero, el artículo 26 de la Ley de Consejos de Desarrollo realmente no habla de una ley. Ese artículo lo que dice es que en ausencia de una regulación específica de las consultas a pueblos indígenas, estos procesos de consulta se pueden llevar a cabo por conducto de los representantes de los pueblos indígenas en el sistema de consejos de desarrollo. Es decir, es un elemento regulatorio complementario a las sentencias de amparo que actualmente están vigentes o están firmes, digamos, en el país. Lo que ha hecho la Corte es dictar algunas pautas, las cuales las mismas sentencias son claras en indicar que en tanto no exista regulación específica sobre consultas, son esas pautas las que se deben seguir. En el momento en que nosotros tengamos una regulación específica sobre consultas, pues regirá esa regulación. De hecho, el organismo ejecutivo se encuentra trabajando y el Ministerio de Energías ha sido parte del equipo de trabajo que está trabajando en el desarrollo de una regulación al respecto. Sin embargo, aún nos encontramos en la fase de elaboración de las mismas, ¿verdad? Aún no cobran vigencia y la cobrarán cuando agotemos el debido proceso para poder hacerlo. Las Cortes no han legislado, digamos, no es que sea legislación, sino que es un proceso judicial en el cual existen ciertas pautas que sí es cierto, es una obligación legal acatar esas pautas tal y como están establecidas en la sentencia. La Corte sí ha emitido, digamos, en este caso la orden de que seamos nosotros, el Ministerio de Energía y Minas, quien debe cumplir, quien debe liderar, digamos, y quien debe coordinar los procesos de consulta a pueblos indígenas. Eso sí es cierto. Profundizando un poco más en esta última respuesta que nos dio viceministro, ¿qué tipo de regulación están ustedes formulando? ¿Van a desarrollarlo a través de acuerdos gubernativos o su aspiración es presentar una iniciativa de ley al Congreso de la República? No. Recuerde que el convenio 169 fue ratificado por Guatemala por medio de un decreto legislativo, es decir, por medio de ese decreto legislativo por el cual se ratificó el convenio, tiene la categoría de una ley en Guatemala. Las leyes se regulan por medio de acuerdos gubernativos y por esa razón es justo como usted lo mencionaba, lo que nosotros tenemos planeado hacer es justamente emitir un reglamento en la forma de un acuerdo gubernativo que pueda regular esta parte del convenio. Recordemos que el convenio 169 es muy amplio. El tema de consulta es uno de los elementos regulados en el convenio y el cual nosotros estamos actualmente ejecutando. Señor viceministro, el convenio 169 no es vinculante en términos de precisamente regular los proyectos mineros a partir de las consultas y por eso se ha hablado de la necesidad de una ley que tenga mucho mayor coercitividad. De hecho, en el Congreso de la República hay dos iniciativas, la 3684 y la 4051. ¿Por qué quedarse solamente en la reglamentación teniendo en cuenta que ya hay proyectos de ley, iniciativas de ley que han iniciado el proceso legislativo? Bueno, lo que pasa es que no es que no sea coercitivo, digamos. El convenio 169 tiene la misma categoría que puede tener una ley ordinaria que sea emitida por el Congreso de la República. Nosotros, pues el criterio legal que nosotros consideramos que es el correcto es que el convenio ya es una ley y debe regularse por medio de un reglamento. No tiene sentido legal emitir una ley ordinaria adicional para regular un cuerpo que ya fue ratificado por medio de un acuerdo legislativo, de un decreto legislativo, perdón. Y en ese orden de ideas, ese reglamento mediante acuerdo gubernativo o reglamentos, todavía no nos ha especificado si va a ser uno o varios, ingeniero, ¿en qué perspectiva de tiempo con qué perspectiva de tiempo están ustedes trabajando para posiblemente sea firmado por el presidente en Consejo de Ministros? Bueno, nosotros esperamos que sea durante el primer semestre del próximo año que podamos tener todos los elementos ya completos para poder recomendar al presidente de la República que pueda ser firmado con el Consejo.
Viceministro, ¿qué papel juega el Tribunal Supremo Electoral en los actuales procesos de consulta? Recordándole a la audiencia que el Ministerio de Energía y Minas no tiene la experiencia ni tampoco las capacidades técnicas como para organizar este tipo de procesos en donde la población vota, y es el tribunal el ente rector de los procesos de votación en el país. Bueno, recordemos que este no es un proceso de votación, es un proceso de consulta. El Tribunal Supremo Electoral regula aquellos, el proceso de elecciones democráticas, donde existe una votación para elegir, en este caso, quién va a conformar el organismo ejecutivo, legislativo, las autoridades locales, en el caso de los consejos municipales. El proceso de consulta hay que comprenderlo muy bien, no se trata de una votación a favor o en contra de un proyecto. La consulta es algo mucho más profundo, es un proceso de diálogo en el cual el gobierno presenta información, la información disponible, información muchas veces técnica, muchas veces legal, sobre una decisión administrativa que pretende tomar, y la somete a consideración de los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas tienen la oportunidad, o deben tener dentro de este proceso, la oportunidad de analizar esta información y de responderle al gobierno, de alimentar al gobierno con las percepciones y con el conocimiento local de la forma en que este proyecto puede afectar a sus derechos, particularmente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. A partir de eso se desprende un proceso de diálogo profundo en el que se busca que cada uno de los elementos en los que potencialmente puede haber un impacto o una afectación a los pueblos indígenas, y posiblemente en virtud de que el gobierno pueda no conocer algunos detalles culturales o algunos detalles espirituales muy particulares de los pueblos indígenas, el gobierno pueda modificar la decisión en función de poder hacer viables los proyectos, ya sea previniendo alguna afectación o mitigándola hasta niveles que sean tolerables, o en algunos casos podría ser que exista la posibilidad de compensar alguna de las afectaciones que la decisión que va a tomar pueda llevar a los pueblos indígenas. Pero eso se puede lograr únicamente mediante un proceso de diálogo que va mucho más allá de un proceso de votación. Y estos procesos de diálogo, y en lo concreto, ¿alguno de las consultas que se hayan iniciado ya han concluido, ya han terminado, o todas las que bajo bajo el paraguas del Ministerio de Energía y Minas, todas están todavía en curso en diferentes etapas, o alguna de ellas ya concluyó y cuál fue su resultado? Bueno, sí existen algunas experiencias pasadas, no concluidas por la administración actual. De administraciones anteriores yo podría mencionar el caso de las hidroeléctricas OSHEC o de los proyectos hidroeléctricos La Vega 1 y La Vega 2, en los que los expedientes consta que los procesos han sido finalizados. Por esta administración ninguno de los procesos ha sido finalizado. Sin embargo, sí me gustaría retomar la pregunta anterior en la que se mencionaba que la actual administración del Ministerio de Energía y Minas no tenía la experiencia en estos procesos, no así se comparaba con el Tribunal Supremo Electoral, digamos. Durante todo el 2020, el equipo que actualmente está a cargo de parte del Ministerio de Energía y Minas de la ejecución de las consultas, pues se sometió a un proceso intenso de formación. Hubo jornadas de entrenamiento de parte de diferentes entidades, entre ellas la misma Organización Internacional del Trabajo, en la cual se tuvo la participación de expertos de otros países que compartieron y fueron sumamente pródigos, sumamente generosos en cuanto a la información que nos pudieron compartir sobre sus experiencias positivas, sus experiencias negativas, y sobre todo sobre la forma correcta de implementar el convenio 169. Sobre todo, lo menciono haciendo alusión a una idea que todavía existe, que persiste, que es la idea de una votación o de un derecho de veto. El reglamento o la misma OIT ha sido muy clara, no solo en el convenio, sino también en diferentes instrumentos que son de utilidad o que tienen como objetivo instruir a las partes mandantes o a los países que deben implementar el convenio 169, en donde se indica que el verdadero sentido de la consulta es un diálogo abierto, es un proceso en el cual existe intercambio de información no solamente del gobierno hacia las comunidades, sino que se trata de retroalimentar para poder modificar las decisiones en el sentido de hacer viables los proyectos.
Ingeniero Pérez, si el proceso de consulta llegase hasta el punto de la votación, ¿cuál va a ser la posición del actual gobierno en aquellas consultas en donde la población está en contra? ¿Podrán detenerse en ese sentido los proyectos mineros, hidroeléctricas u otros de explotación de recursos naturales? Bueno, recordemos que más allá de saber si la población está a favor o en contra de un proyecto, la consulta lo que busca es que nosotros activamente encontremos las razones que están detrás de ese estar a favor y en contra. Por ejemplo, si los procesos o las razones por las cuales las poblaciones del área de influencia están en contra es porque perciben que puede haber un impacto ambiental significativo. Una medida viable es establecer, por ejemplo, programas participativos de monitoreo ambiental, o asegurar que la información ambiental del proyecto es mucho mejor comunicada, o asegurar que existen sanciones mucho mayores en caso de contingencias ambientales o cuestiones de ese tipo. Digamos, le estoy poniendo solamente un ejemplo. Es decir, lo que es importante no solamente es el estoy a favor o en contra, sino que es por qué puedo estar a favor, porque puede haber impactos positivos de los diferentes proyectos mineros, generación de empleo, potenciación de la economía local, por ejemplo, que podrían ser mejorados, o existen algunos impactos negativos que deberían ser atacados, deberían ser mejorados. Y eso es a lo que tenemos que ir, ¿verdad? Más allá del estoy de acuerdo o estoy en contra. Desde luego, puede haber alguna razón de peso que nos lleve a modificar. La idea es que podamos nosotros modificar la forma en que se ha concedido el derecho minero hasta el momento, pero partamos desde 0 hasta 100. O sea, una posibilidad es, porque es una posibilidad, que lo que se encuentre sea de tal peso que nos lleve a suspender un proceso minero en su totalidad, o que lo que encontremos nos lleve a mantener la decisión tal y como está hasta el momento. Esos son los dos extremos, y ambos extremos hasta el momento los vemos en los casos en los que estamos trabajando, que son sumamente improbables. Lo más probable es encontrar un punto medio en el cual se encuentre las condiciones bajo las cuales los proyectos mineros pueden seguir operando de acá en adelante. Con la experiencia reciente acumulada, ya nos habló usted del Escobal, Fénix, el tema de la subestación en San Juan Cotzal. ¿Hay algún elemento o alguno de los elementos que representan el mayor reto para los funcionarios y los promotores y las personas involucradas que en estos temas que hayan identificado? No sé, temas lingüísticos, temas de desconocimiento de realidades locales. ¿Cuáles son esas características o situaciones que se presentan como las más complejas en estos procesos de diálogo? Bueno, quizás el reto más relevante o el obstáculo más grande a vencer es la desconfianza, ¿verdad? En realidad lo que hemos hecho nosotros es, cuando acudimos a las autoridades de los pueblos indígenas, es algo sumamente difícil de hacer, es pedirles su confianza para poder establecer este proceso de diálogo genuino. Y en los casos en que lo hemos pues así abordado, lo hemos logrado, digamos. No ha sido fácil, no les digo que ha sido un relacionamiento sencillo. Sin embargo, sí hemos logrado llegar a un punto tal en el que hemos demostrado que pues que existe una intención clara de devolver el derecho de consulta. Algo muy importante que nosotros sí hemos hecho es que pues en todo caso nos hemos comunicado, hemos creado un relacionamiento con los actores directos, es decir, con los representantes directos de los pueblos indígenas. Hemos evitado pues ir con asociaciones, con fundaciones, con organizaciones legales que muchas veces se plantean como representantes de los pueblos indígenas, y lo que hemos encontrado es que con los representantes legítimos de los pueblos indígenas sí encontramos disposición a dialogar y a encaminarnos en el camino de la consulta, tal y como les he mencionado que está plasmado, que está estipulado en el convenio 169. El clima de desconfianza nos pone en una situación muy vulnerable ante desinformación. En todos los casos existe gente que lleva a las comunidades información tergiversada, que en algún momento pues genera diferente grado de tensión. El ejemplo más crudo es en el caso del Estor recientemente, ¿verdad?
Señor viceministro, el presidente Yamatei hizo una fusión de secretarías y llegó a la creación de la COPADE, precisamente encargada de todo el tema de derechos humanos, conflictividad, etcétera. ¿Cuál es el papel de la COPADE en estos procesos y si el ministerio los ha involucrado? No, en este caso el ministerio no los ha involucrado en virtud de que ellos no existían en el momento en que fueron emitidas las sentencias y por tal razón no son una de las partes que están involucradas directamente. Sin embargo, nosotros sí creemos que la COPADE debería tener un rol mucho más activo en las consultas de acá en adelante, fuera de los procesos de amparo, se puedan llevar a cabo y estamos en comunicación con ellos para establecer cómo vamos nosotros después de estos procesos que son procesos judicializados, cómo podemos llegar a las consultas de manera previa, que es como realmente se debieron haber hechas y que de manera previa las consultas puedan ser conducidas por la COPADE. Desde luego con el involucramiento directo e intenso de parte del Ministerio de Energía y Minas para los casos de proyectos energéticos o mineros que son parte de nuestra competencia. Bien, ingeniero Pérez, ya habiendo abordado las generalidades y comprender un poco más el rol que tiene, el papel que juega el ministerio, cuáles son esos retos, pues empecemos a conversar y a conocer más del proceso de consulta en el municipio de El Estor, en la zona de incidencia, de influencia directa e indirecta del proyecto Fénix. Cuéntenos cómo están, cómo van. Yo escuché por ahí una fecha del 4 de noviembre que es clave dentro de este proceso. Por favor, explíquenos. Bueno, de momento estamos en el proceso, en la fase de preconsulta de ese proceso. Recordemos que la Corte ha establecido que existe una fase de preconsulta en la cual, o el objetivo de esa fase es diseñar de manera conjunta con los representantes locales de los pueblos indígenas y de las comunidades del área de influencia, cómo se va a realizar el proceso mismo de consulta, cómo se va a entregar la información, qué información se debe presentar, a quiénes se debería dar esa información y la manera en cómo esa información se va a analizar y luego se va a retroalimentar al gobierno con lo que yo les mencionaba previamente, ¿verdad? ¿Cuál es la forma en que los pueblos indígenas perciben que puede haber afectaciones a sus derechos y cómo podemos nosotros como gobierno hacer esta modificación o esta variación en la forma en que hemos tomado las decisiones hasta el momento? Ese proceso de consulta como tal realmente no ha iniciado. Hasta el momento nosotros estamos trabajando junto con los representantes de los pueblos indígenas y de las comunidades locales y del municipio, la forma en que se debe realizar este proceso, y en eso es en lo que estamos. La fecha que usted menciona, que es el 4 y 5 de noviembre, es la fecha prevista para poder finalizar o agotar el proceso de consulta. La Corte ha establecido que en la primera reunión de preconsulta uno de los elementos que se debe acordar es el periodo de finalización del proceso mismo de preconsulta, es decir, la fase en la que vamos a definir cómo vamos a hacer la consulta. Y ese es el periodo en el cual estamos actualmente y que esperamos finalizar el próximo 4 y 5 de noviembre. Viceministro, para ampliarle a la audiencia de Canal Antigua, ¿cómo está el estado de situación jurídico de este proyecto, teniendo en cuenta que se ha conocido que hay una sentencia que detiene las operaciones, no obstante las operaciones continúan y se deberían detener las mismas hasta que se haga la consulta? Un poco para conocer el estado de situación y cómo es que se está dando las operaciones en este momento. Bueno, lo que hay que comprender primero es que a qué se refiere con detener las operaciones. Recordemos, o hay que tomar en cuenta, tener claro primero, que lo que la sentencia ordena es que el Ministerio de Energía y Minas suspenda la resolución mediante la cual en el pasado le confirió a la entidad Compañía Guatemalteca de Níquel el derecho de explotación dentro de un polígono determinado. Es decir, lo que consta legalmente en la solicitud del amparo o el acto reclamado en el amparo es esa resolución del Ministerio de Energía y Minas en la cual se confirió ese derecho minero. La Corte estableció que se revocara o que se suspendiera esa resolución. Esa resolución, el único derecho que da es el derecho de extraer dentro del polígono del derecho minero Fénix. No hay ninguna otra actividad industrial, comercial, podría haber, es decir, no es que esa parte de tierra se encuentre inhabilitada para ejercer
cualquier otra actividad o que la compañía como tal esté limitada en su derecho a ejercer cualquier otra actividad. Lo que está suspendido es el derecho minero, el derecho de extraer materiales. Por ahí se ha dicho que la actividad industrial podría detenerse o debería detenerse en virtud de que se encuentra dentro del polígono del derecho minero, pero recordemos que el Ministerio de Energía y Minas jamás dio ese derecho. El Ministerio de Energía y Minas lo que dio es el derecho a extraer dentro de ese polígono, dentro de ese terreno, digámoslo así. Es decir, en este caso, lo que sí se puede afirmar con toda seguridad y con total transparencia es que la extracción en el polígono del derecho minero Fénix está suspendida y sabemos que no existe operación en esa área. Esa operación o esa actividad de extraer materias primas no se está realizando. Lo que sí se puede realizar, porque no existe una prohibición al respecto, recordemos que la Constitución Política de la República es clara. En Guatemala toda persona tiene derecho a hacer aquello que la ley no prohíbe y nadie está obligado a acatar ninguna orden que no esté fundamentada en ley. Es decir, lo que está fundamentado en ley es suspender el derecho de extraer minerales en ese polígono, lo repito, y eso es lo que se encuentra actualmente suspendido. De allí la empresa puede extraer en otros derechos mineros que ella misma posee, puede comprarle también mineral a derechos mineros de otras empresas que tampoco están suspendidos, y desde luego puede procesarlo también en la planta industrial que ellos poseen y que tampoco está suspendida. Ese es el estatus judicial en este momento, el estado legal de esas operaciones. Para ser muy claro, más claro, ingeniero Pérez, porque si bien ya su respuesta da a entender algunas cosas, pero yo quisiera que fuera todavía mucho más específico. Comprendemos de que la licencia original otorgada para exploración era de 242 kilómetros cuadrados. Eso hacía de que comunidades del municipio de Panzós también tuvieran que ser involucradas, pero en una resolución no muy antigua del Ministerio de Energía y Minas, ese polígono de 242 se redujo a 6 kilómetros cuadrados. Ahí adentro de ese polígono, y ahí por favor necesito que usted me aclare, es donde se ubica el derecho minero y esa parte es la que está suspendida. Y las góndolas o el carbón que están llevando es para unas plantas industriales que requieren mucho calor, generación de energía, y eso es lo que está ingresando, no es que se esté extrayendo. ¿Lo comprendo bien o usted nos lo aclara mejor, por favor? Sí, lo comprende bastante bien. Yo solamente quisiera complementar. Son 248.99, 249, digamos, kilómetros cuadrados inicialmente. Usted tiene razón, ese polígono abarcaba no solamente el Estor, sino Panzós, también una parte del municipio de Senaú y una parte del municipio de Caón. Eran 4 municipios que abarcaba ese polígono. Se redujo como un resultado del proceso de amparo, precisamente. Fue dentro del proceso de amparo que la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia establecieron que el polígono debía reducirse a 6.29 kilómetros cuadrados. Desde luego que, digamos que de 249 a 6.29 significa que hubo una reducción del 97.5%, es decir, el nuevo polígono es del 2.5% del tamaño de la licencia original. Y eso fue como resultado del proceso de amparo que se planteó. Las cortes del país emiten en su sentencia una orden para que el Ministerio de Energía y Minas reduzca el derecho minero primero. Y luego para que determine el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales una nueva área de influencia para ese nuevo polígono reducido. Esos 6.29 kilómetros cuadrados se encuentran en su totalidad dentro del municipio del Estor. Es un polígono mucho más pequeño que el original, digamos. Pero el área de influencia sí abarca comunidades que están en el Estor y que están también en el municipio de Panzós. Específicamente hablamos de 53 comunidades, 44 del Estor y 9 de Panzós.
Viceministro, ¿hay algún proyecto en el gobierno, en la administración actual, de poder renegociar regalías? Estamos hablando que el Estado de Guatemala percibe únicamente el 1% por regalías, cuando países como Bolivia, Perú o Chile están cobrando entre el 30 y el 40% de regalías respecto a las explotaciones extractivo-comerciales en sus territorios. ¿Hay alguna probabilidad de un ingreso más digno para el Estado de Guatemala respecto de la explotación de sus recursos naturales? Sí, miren, hablemos que en términos generales nosotros sabemos que los procesos o la industria minera en Guatemala debería cambiar sensiblemente de la forma en que se ha desarrollado hasta el momento, pero debe hacerse mediante los mecanismos legales correspondientes. En primera instancia, nosotros estamos en un proyecto de emitir una nueva política minera donde uno de los elementos es precisamente el incremento de las regalías. En cuanto a los valores, digamos, depende sobre la base sobre la cual se calculan los porcentajes, ¿verdad? No es lo mismo hablar de porcentajes sobre el volumen bruto de ventas o sobre las utilidades. Ahí hay una diferencia grande, pero dejando eso de lado, el tema del incremento de la regalía sí es un punto que debe revisarse en el corto plazo. Ese es un proyecto que también esperamos que para el próximo año lo podamos tener ya finalizado, y una nueva política minera desde luego debería tener como consecuencia la generación de las modificaciones a los marcos normativos y regulatorios correspondientes, ¿verdad? Cambios en la ley de minería, en los reglamentos de minería, por ejemplo. Y también otro de los elementos para mencionarle, para complementar, digamos, es que no solamente el tema de la regalía, sino que también la mejora sustancial del desempeño ambiental de la industria minera en Guatemala, que es un tema sumamente sensible en el país. Muchas de los cuestionamientos sobre los proyectos mineros se dan alrededor de las posibles contingencias ambientales, las cuales deben ser enfrentadas de una manera mucho más rígida que el resto de industrias en el país. Estamos convencidos de ello y estamos impulsando también el desarrollo de guías ambientales para el sector minero, las cuales deberían de trabajarse posteriormente con el Ministerio de Energía y Minas y los sectores, el sector privado también, para establecer la forma en que puede, digamos, establecerse un sistema de evaluación y control ambiental mucho más eficiente, mucho más rígido, digamos, que pueda dar mayor certeza, en general certeza jurídica para el país, pero desde luego mayor certeza para las poblaciones locales. Ingeniero Pérez, ¿usted nos puede confirmar si las empresas titulares de los derechos mineros en el STOR son empresas que están suscritas a alguna ley de fomento, de promoción, tipo la 6589 o la 2989 u otra, que lo haga no pagar impuestos en Guatemala? Sí, la ley de la ley de maquilas, lo que se conoce como la ley de maquilas. No, en general, una ley de fomento, porque hay una discusión, porque solo se ve la parte de las regalías sobre la minería metálica. Hay que recordar que hay regalías más altas para otros de los productos dentro de la ley de minería, o sea, no solo es el 1% por la minería metálica, pero me refería porque hay una especulación muy grande que estas empresas, en este caso las titulares de los derechos mineros, no pagan sus impuestos ni nada, ni las prestaciones sociales que la ley corresponde. ¿Usted puede confirmar eso? No que yo tenga conocimiento, yo no tengo conocimiento de ninguna empresa que se haya pegado a estos incentivos fiscales, pero es simplemente que no tengo el conocimiento yo como viceministro de Desarrollo Sostenible de la cartera de Energía y Minas. Viceministro, nos acercamos al cierre y es importante tener claridad de qué va a pasar con el STOR. Los estados de sitio han demostrado que no resuelven los problemas de fondo en donde se han utilizado, ya se han aplicado varios durante el actual gobierno. ¿Cuál será el seguimiento que se dará al trabajo de gobernanza y gobernabilidad en el STOR luego de que concluya el actual estado de sitio? Bueno, mire, nosotros, lo que sí le puedo confirmar es que las comunidades que están dentro del área de influencia van a participar en el proceso de consulta. Eso es importante mencionarlo porque uno de los elementos
que ha generado conflictividad en el Estor. No ha sido solamente el tema de la operación de la parte industrial del proyecto, que como le decía, el decir que esa operación debería estar suspendida por parte del Ministerio de Energía y Minas es simplemente falso, pero también hay otra parte de información falsa que se ha dado, y es el afirmar que las comunidades están fuera del proceso de consulta. Si bien es cierto, no todos están participando en el proceso de preconsulta, los líderes, los representantes que han sido electos por las mismas comunidades se han asegurado, tal como esperábamos que fuera, que todas las comunidades participen en los procesos posteriores de consulta. La consulta misma va a contar con la participación de todas las comunidades que están dentro del área de influencia. Esa es la parte que nos compete y la parte que vamos a desarrollar. Si en tanto la conflictividad o los temas de violencia sean alimentados por ideas que son erróneas o que parten de ideas falsas, pues la parte de gobernabilidad debe ser gestionada por medio de al que le compete, que en este caso sería el Ministerio de Gobernación. Lo que yo sí le puedo confirmar es que los procesos de consulta que estamos desarrollando se están desarrollando de manera transparente, legítima, y vamos a finalizar esos procesos de consulta con la participación de las comunidades del área de influencia. Bien, ingeniero Oscar Rafael Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Realmente ha sido muy ilustrativo conocer más de lo que está sucediendo alrededor de los procesos de consulta. Muy amable, un gusto. Un gusto para mí, de verdad, y cuando quieran, ustedes saben que estamos para poder brindar la información que se requiera, y ha sido también para mí un gusto poder participar con ustedes en esta entrevista. Que tengan muy buena noche. Buenas noches. Gracias. Bueno, Cristian, la verdad es que es interesante ver todo lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo porque la conflictividad socioambiental, Mariano, ha sido transversal a los últimos 3 gobiernos, y es un tema que merece una solución de raíz, y ahí es en donde hay que discutir si un reglamento del convenio 169... Yo comparto que es por medio de un reglamento. Yo Estoy sostendría totalmente que es de acuerdo. una ley la necesaria. No, pero en fin. Bueno, usted lo dijo, a los que tengan la oportunidad mañana de comer fiambre en familia, pues les deseamos que así sea. Buenas noches.